Muy buenas noches, buenas tardes. Aquí quien habla Roxana Varela. He creado el canal Espiritismo para las Américas y tenemos dos invitados que son nuestros hermanos de México. Tenemos a David y tenemos a Noemí. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Sí, y la gran novedad creo que de hoy día es que nosotros creamos un nuevo canal en Instagram para poder ahí hablar un poquito sobre lo que estamos haciendo y estamos colocando algunas frases también. Entonces, si se pueden acompañarnos también en Instagram, es Espiritismo para las Américas y no solo que nos puedan seguir. Entonces, para que ya no tardemos tanto, vamos a pedirles que nos den un gusta, puedan compartir el canal y estamos en vivo. Y vamos a pedirles a David, por favor, David, que si nos puedes hacer una oración de inicio para que nos podamos conectar con la espiritualidad mayor. Sí, con Gracias. gusto. Vamos a quietarnos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar de manera pausada, suave, profunda, al tiempo y al ritmo de cada uno de nosotros, tratando de sentir nuestro corazón, el latido del corazón. Ahí vamos a poner la atención, vamos a concentrar la atención en nuestro corazón, recordando que el corazón es el centro de nuestro ser y ahí también podemos conectarnos con Dios. Invocamos la presencia del Divino Maestro Jesús, para que nos asista en este día. Pedimos su asistencia, su orientación, su amor, su sabiduría, su claridad, para que podamos recibir estas enseñanzas que nos inducen al bien, al amor, a la paz, a la humildad. Asimismo, pedimos la asistencia de nuestros mentores, ángeles guardianes y guías espirituales, para que nos ayuden a dilucidar el conocimiento y poderlo aplicar en nuestras vidas. Rogamos la presencia de los espíritus buenos para aquellos hermanos nuestros que están en soledad, en abandono, que sufren el dolor físico, mental, emocional, aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, y más aún aquellos que están abandonados, aquellos que están olvidados. Pedimos la ayuda de los espíritus buenos, del Divino Maestro Jesús, para que derrame su consuelo, su amor, su generosidad. Pedimos por ellos y por aquellas personas que están olvidadas por el mundo, por los que sufren las guerras, el conflicto, aquellos que sufren el abandono, que piensan que están solos cuando Dios está con ellos. Gracias y que así sea. Gracias, David. Bueno, en la semana pasada nosotros vamos a compartir aquí, estamos en el capítulo El problema de la alimentación. Entonces, recordando un poquito, los espíritus de ahí de nuestro hogar quieren alimentarse un poco como la forma que se alimentaban cuando estaban encarnados. Entonces, eso empieza a haber un problema, diríamos así, un poquito bastante grande. Vamos a ver si ya entró la proyección. ¿La ven, no? ¿La ven de la formato de...? Hay que ponerlo en full. En full ya. Para... En presentación. Muy bien. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, y es algo muy interesante porque en realidad empiezan de alguna forma todos a... Dejo yo cambiar aquí un poquitito ya. Aquí está. Vamos solo tratar de tener el modo que se vea. ¿Se ve bien? Se ve bien. ¿Sí? Ya. Bueno, estamos aquí con un poquito un mapa, una pantalla de lo que sería nuestro hogar. Entonces tenemos la gobernadoría, tenemos el gobernador y tenemos, son 6 ministerios. Entonces el ministerio de la unión divina, de la elevación, que están conectados a esferas superiores. Y el esclarecimiento, comunicación, generación, auxilio, están conectados a la tierra, la parte material aquí, a este mundo que nosotros estamos hoy. Entonces,
ellos empezaron a tener problemas porque estos espíritus que empezaron a llegar a nuestro hogar o que estaban en nuestro hogar, y recordando que nuestro hogar es una colonia espiritual que fue formada por portugueses que vivieron durante el siglo XVI aquí en Brasil. Entonces, y que se dice que está arriba, arriba de Río de Janeiro. Entonces ellos empezaron a querer una alimentación. Obviamente esta alimentación no es una alimentación como tenemos nosotros, pero es de alguna forma una proyección a través de los fluidos que ellos pueden ahí manipular y le dan un formato ahí de comida, ¿no? Entonces, el gobernador empieza a tratar de que realmente los espíritus se empiecen a desmaterializar, que se empiecen a elevarse un poquito más y quedarse realmente más próximo para que se puedan elevar espiritualmente. Entonces empieza un poco una pelea, y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir. Entonces está aquí Licias con André Luis salió del hospital, como ya vimos, estuvo en las zonas umbralinas, fue rescatado después de 7 años, fue al hospital y está en su primer paseo. Y Licia un poco que lo está ubicando sobre el histórico de la colonia espiritual, sobre lo que ha pasado, y le empieza a contar. Entonces, este es algo bastante... tenemos bastante explicación de Licias. Entonces le voy a pedir a la señora Noemí, yo creo que la señora Noemí está en celular, entonces no va a lograr acompañarnos a la lectura. Entonces, David, si puedes, por favor, acompañarnos a la lectura. Sí. Ante una pausa prolongada, reclamé interesado. Continúe, por favor, querido Licias. ¿Cómo terminó la lucha edificante? Después de 21 años de perseverantes demostraciones por parte de la gobernación, se le adhirió el Ministerio de Elevación, que pasó a abastecer apenas lo indispensable. Pero no sucedió lo mismo con el Ministerio de Esclarecimiento, que demoró mucho en asumir su compromiso con motivo de los numerosos espíritus dedicados a las ciencias matemáticas que allí trabajaban. Eran ellos los más obstinados adversarios, mecanizados por los procesos de proteínas y carbohidratos imprescindibles a los cuerpos físicos, no cedían terreno en sus concepciones. Entonces, como vimos muy bien en la semana pasada, que en realidad hay una fixación porque es todo por el pensamiento. Entonces, ellos están con un pensamiento fijo. Como muchas veces nosotros aquí en la Tierra estamos con un pensamiento fijo. Y de alguna forma el gobernador pidió ayuda a las esferas superiores para que los ayudaran, y esta esfera superior les trajo una alimentación usando los fluidos del agua, ¿no? Fluidos más salutares, no tan densos, ¿no? Entonces empieza a decir que en realidad, después de 21 años, demostrando y discutiendo y mostrando que esa alimentación sería mucho mejor para que todos aquellos que vivían ahí, porque en realidad no necesitan de alimentación, porque en realidad está todo en el pensamiento, está en la mente de ellos, que están todavía con una conexión muy grande aquí con la tierra, ¿no? Pero no sucedió lo mismo con el Ministerio de Esclarecimiento, que demoró mucho en asumir su compromiso con motivo de los numerosos espíritus dedicados a las ciencias matemáticas que allí trabajaban. Entonces me imagino los ingenieros de la espiritualidad. Entonces, cuando vamos al Evangelio según el espiritismo, en Obediencia y Resignación, en el capítulo 9, bienaventurados de los que son mansos y pacíficos, Kardec nos dice así, la espiritualidad dice así: cada época lleva, pues, el sello de la virtud que habrá de salvarla o del vicio que determinará su fracaso. La virtud de vuestra generación consiste en la actividad intelectual. Su vicio radica en la indiferencia moral.
Y solo digo actividad porque el genio se eleva de repente y descubre que por sí mismo los horizontes que la multitud solo llegará a ver más tarde, mientras que la actividad consiste en la reunión de los esfuerzos de todos para alcanzar un objetivo menos brillante. Es cierto, pero que ponen en evidencia la elevación intelectual de una época. Entonces, vemos que realmente esto es científico y nosotros vemos que en realidad tenemos espíritus que están más conectados a la ciencia, más conectados a las artes, más conectados a otras cosas, y que ellos de alguna forma estudian eso de la espiritualidad. Después cuando llegan aquí traen mucha información y traen muchas de sus propios talentos y van desarrollando en la tierra. Entonces, lo que pasa ahí es que ellos siguen diciendo, hablando de cosas que es para el cuerpo material, el cuerpo que está encarnado, no el cuerpo espiritual. Pero mismo de esa forma, David, por favor, si Sí, puedes seguir. sí. Semanalmente enviaban al gobernador largas observaciones y advertencias repletas de análisis y numeraciones, llegando a veces hasta la imprudencia. No obstante, el viejo gobernante nunca actuó por sí solo. Solicitó la asistencia de nobles mentores que nos orientan a través del Ministerio de Unión Divina, y jamás dejó el más humilde boletín de solicitud y aclaración sin un minucioso examen. Mientras argumentaban los científicos y la gobernación, se produjeron peligrosos disturbios en el antiguo Departamento de Regeneración, hoy transformado en ministerio. Entonces empezamos a ver que mismo con el gobernador pidiendo ayuda a las esferas, espíritus superiores, a él mismo, que él era el gobernador de nuestro hogar, él tenía la paciencia de responder todos los boletines y todos los informes de estos espíritus científicos, y él tenía la paciencia realmente de aclarar y seguía todo. Pero de alguna forma empezó a haber un disturbio, empezó a haber problemas, y esto empezó a causar algunos tipos de cosas bien peligrosas para la propia colonia y la propia existencia de la colonia. Entonces vamos a ver un poquito más adelante. Entonces él dice, si se produjeron peligrosos disturbios en el antiguo departamento de generación, hoy transformado en ministerio. Entonces era un departamento, no era un ministerio. Entonces dice, ya hablamos sobre estas preguntas, pero siempre creo que es muy bueno que volvamos a estudiarla, porque dice en la pregunta 230, ¿progresa el espíritu en el estado de errante? Puede mejorar mucho, siempre según su voluntad y su deseo. No obstante, en la existencia corporal es donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. Entonces ellos estaban haciendo lo contrario. Entonces, en vez de ellos aprender en el mundo espiritual para traer las cosas para la tierra, y hablamos sobre eso la semana pasada, sobre la alimentación, y quién sabe, la alimentación más sana de algunos espíritus, de algunos niños jóvenes que están llegando ahora y que no están comiendo tanta carne de vacunos, llegan ya veganos, vegetarianos, y rechazan bastante la proteína animal. ¿Quién sabe? No es un reflejo también de lo que se está haciendo en las colonias. Entonces, ellos estaban haciendo lo contrario. Ellos estaban trayendo lo que aprendieron en la tierra, la necesidad de un cuerpo físico, y la están trayendo en realidad para nuestro hogar. Entonces, después tenemos aquí el gobernador, que era un espíritu muy paciente, porque vemos que tiene extremadamente paciencia, que sea, es como tiene sobre su gerencia, sobre su liderazgo, tiene espíritus que todavía son atrasados, son inferiores. Entonces podemos ver a André Luis mismo, que fue un suicida inconsciente. Entonces hay espíritus ahí no tan elevados. Entonces tiene la paciencia, y eso es algo de un espíritu de luz, que tiene una paciencia para explicarle, aunque vea que el otro está actuando de forma totalmente negativa. Entonces la pregunta es, ¿la orden le es transmitida al espíritu directamente por Dios o por intermedio de otros espíritus? Él no dijo, esto va a ser mío, no. Él llegó y tuvo el cuidado de ir al Ministerio de la Elevación, a espíritus de elevada. Fueron 200
llegaron a la colonia para explicarles cómo podían hacer uso de fluidos salutares en otro formato, en el agua, y ellos realmente no entendían, ellos seguían con la misma idea fija, y a veces, muchas veces uno le pasa eso en nuestra vida, uno sigue con un poco con la idea fija, y mismo que las cosas te estén en tu cara demostrando que hay que cambiar la alimentación porque ya está con a veces una enfermedad física, pero uno dice, no, pero es que me gusta el ají, el chile, y me gusta, pero no puede comer, pero tiene que no comer más queso, pero es que me gusta. Entonces, realmente yo creo que pasa un poquito por eso, ¿no? Señora Noemí, ¿quiere hablar un poquito sobre lo que estamos hablando ahí sobre la alimentación? No sé si... Señora Noemí, ¿usted quiere comentar algo? Ahorita no, pero por favor, David, comenta. No, creo que está muy bien claro, está muy claro la exposición. Creo que me llama la atención lo que comentas, que en lugar de traer del plano espiritual a la tierra la elevación, los seres que estaban en el plano espiritual traían la degradación o digamos el materialismo de la tierra, lo querían imponer allá en la colonia espiritual, ¿no? Es interesante, me pareció simpática la comparación, la explicación. Sí, eso que me viene un poquito. Bueno, aquí seguimos con el texto. Envalentonados por la rebeldía de los cooperadores del Ministerio de Esclarecimiento, los espíritus menos elevados que allí se albergaban se entregaron a condenables manifestaciones. Todo eso provocó cismas en los órganos colectivos de nuestro hogar, dando oportunidad a peligrosos asaltos de oscuras multitudes del umbral que intentaban invadir la ciudad, aprovechándose de brechas abiertas en los servicios de regeneración, donde gran número de colaboradores sostenían cierto intercambio clandestino como consecuencia de los vicios de alimentación. Entonces, en realidad, ellos empezaron de alguna forma a tratar de contrabandear alimentos de las zonas umbralinas a nuestro hogar. Entonces, eso empezó a generar un disturbio energético, fluídico dentro de la propia colonia. Entonces la protección es del pensamiento, de la elevación del espíritu, y ellos empezaron realmente a colocar en peligro todo lo que se había hecho y todo esta colonia que es un mundo, es un mundo transitorio, para que ayudarlos incluso ellos en la capacidad para que volvieran a la tierra y pudieran seguir su evolución en la reencarnación. Entonces, por una debilidad, por una ignorancia, realmente empezaron a hacerlo muy mal. Entonces, era un gran número de colaboradores, colaboradores que se entiende que eran espíritus que trabajaban, porque todos ahí tienen que trabajar, y volvemos a las preguntas que ya hemos estudiado, pero me gusta traerlas porque creo que es importante. Entonces, las ocupaciones de los espíritus son incesantes. Incesantes sí, si se entiende que su pensamiento está siempre activo, porque ellos viven por el pensamiento. Pero no hay que equiparar las ocupaciones de los espíritus con las ocupaciones materiales de los hombres. La actividad de los espíritus es de por sí un goce, debido a la conciencia que tienen de ser útiles. Y en la pregunta 563A, podemos comprender eso en relación con los espíritus buenos, pero sucede lo mismo con los espíritus inferiores. Los espíritus inferiores tienen ocupaciones apropiadas a su naturaleza. ¿Confiáis vosotros al peón y al ignorante las tareas del hombre inteligente? Y seguimos. Comprendemos que debe ser así en el caso de los espíritus muy adelantados, pero nos referimos a los espíritus más vulgares, que todavía no se han elevado por encima de las ideas terrenales.
La situación de esos espíritus es diferente. Su punto de vista es más limitado, de modo que puedan mirar lo mismo que admiráis vosotros. Entonces yo creo que la clave de esto es exactamente eso. Ellos están en nuestro mismo nivel, entonces ya vamos a reforzar que cuando la persona desencarna, la persona va para otro plan, no es porque fue para un plan, es que cambió su mentalidad, cambió su pensamiento, que ya es un ser de luz, iluminado, a la misma forma que no es porque una persona va a trabajar en un centro espírita, ahora sí realmente es una persona de luz, porque realmente está mucho, de alguna forma está mucho mejor, ¿no? Así. No, no sé quién, Juanito fue a trabajar en un centro espírita, ahora es un ser de luz. No, decimos que los espíritas somos los más necesitados, porque estamos como trabajadores de la última hora, que hemos fallado durante muchas encarnaciones y ahora nos viene la doctrina espírita a través de Kardec para realmente traernos información preciosa, pero ellos siguieron de la misma forma. Entonces, no sé si quiere leer la 567, David. Sí, los espíritus se inmiscuyen a veces en nuestras ocupaciones y en nuestros placeres. Los espíritus vulgares, como tú dices, sí, permanecen sin cesar alrededor vuestro y toman parte en lo que hacéis, a veces de manera muy activa, según su naturaleza. Eso es necesario para impulsar a los hombres en los diferentes caminos de la vida y estimular o moderar sus pasiones. Los espíritus se ocupan de las cosas de este mundo conforme a su elevación o su inferioridad. Los espíritus superiores tienen, sin duda, la facultad de considerarlas en sus más pequeños detalles, pero solo lo hacen cuando eso resulta útil al progreso. Únicamente los espíritus inferiores conceden importancia a las cosas de este mundo, de acuerdo con los recuerdos que siguen presentes en su memoria y con las ideas materiales que aún no se han extinguido. Sí, este último, la información que Kardec nos trae, entonces, de acuerdo con los recuerdos que siguen presentes en su memoria y con las ideas materiales que aún no se han extinguido. Entonces, ellos realmente siguen con la misma memoria. Entonces, no logran olvidarse que comían y que tomaban desayuno, almorzaban, cenaban. Entonces, ellos quieren hacer la misma cosa en el mundo espiritual. Y exactamente eso es lo que el gobernador entiende, que no se puede seguir de esa forma. Y fuimos aquí también el libro de los espíritus y la ley de conservación. Porque nosotros, cuando empezamos a leer las obras básicas, en algún momento es espíritu, espíritu, encarnado, desencarnado, de encarnado para encarnado, cuáles son las relaciones del mundo espiritual con el mundo material. Pero muchas cosas que Kardec habla, por ejemplo, de un desencarnado para un encarnado, también sirve de un desencarnado para otro desencarnado, porque de alguna forma entendemos también que estos números de colaboradores empezaron a quedar un poco en el mismo nivel de vibración de aquellos que estaban que no lograban estar ahí en nuestro hogar y que estaban en las zonas umbralinas. Recordamos muy bien que André Luis, él estaba, en realidad, él desencarnó a través de un suicidio inconsciente o, como dice Kardec, o el suicidio moral. Entonces, está en un patrón vibratorio muy bajo. Entonces, él no lograba elevarse, estaba con el mismo pensamiento, podía sentir todas las cosas en su cuerpo, pero en su cuerpo espiritual. Entonces, un poco que por eso que se empezaron a abrir unas brechas para que pudieran ahí estar los espíritus inferiores. Entonces, cuando la pregunta 712, ¿con qué objetivo ha dado Dios un atractivo a los goces de los bienes materiales? Para incitar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarlo mediante la tentación. Entonces también, probablemente, todos
todos los seres desencarnados también, como ya vimos bastante en varias lives que hemos hecho, que en realidad los espíritus tienen sus misiones. Y ellos están en la recticidad, pero están trabajando para el bien común, están trabajando para ellos mismos, están trabajando para los que están encarnados, con aquellos que van a encarnar, y durante todo el libro vamos realmente a tratar de alguna forma de entender un poquito más lo que es el Ministerio de la Generación, del esclarecimiento. Eso se va a profundizar en los próximos capítulos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa tentación? Desarrollar su razón, que debe preservarlos de los excesos. Entonces, en realidad, de alguna forma el gobernador estaba tratando hablaba siempre con ellos, 21 años, 30 años, hablándole, tratando de meterle en la cabeza que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero de alguna forma realmente yo seguía, ¿no? Y vamos a ver realmente lo que se va a hacer. Entonces, la pregunta 713, ¿la naturaleza ha trazado límites a los goces? Sí, para indicaros el término de lo necesario. Sin embargo, con vuestros excesos llegáis hasta la saciedad y os castigáis a vosotros mismos. Entonces ellos, sin querer, estos espíritus, como ya dije, se estaban castigando porque empezaron realmente a poner en peligro todo su hogar. Toda la colonia espiritual empezó a quedarse realmente en peligro. Y vamos a ver realmente la actitud que el gobernador tiene, porque yo un poco que la paciencia va hasta un límite y ya de repente pasa. Entonces, vamos a seguir aquí. David. Sí, dada la alarma, el gobernador no se perturbó. Terribles amenazas se cernían sobre todos, pero él solicitó audiencia al Ministerio de Unión Divina y después de oír a nuestro más alto consejo, mandó a cerrar provisionalmente el Ministerio de Comunicaciones. Determinó que funcionasen todos los calabozos de regeneración para aislar a los recalcitrantes. Advirtió al Ministerio de Esclarecimiento, cuyas impertinencias soportó por más de 30 años consecutivos. Prohibió temporalmente los auxilios a las regiones inferiores y por primera vez en su administración mandó a conectar las baterías eléctricas de las murallas de la ciudad para que la emisión de dardos magnéticos al servicio de la defensa común. No hubo combate ni ofensiva de la colonia, pero sí resistencia resoluta. O sea, que se tuvo que cerrar simplemente el Ministerio de las Comunicaciones. El Ministerio de las Comunicaciones, después vamos a ver un poquito, vamos a dar un spoiler, que sea, es de la forma que ellos, el Ministerio de las Comunicaciones, es todas las comunicaciones que se dan al plano físico. Entonces él mandó cerrar, dijo, no, ahora ya está bien, ya, se cierra, porque empezó a verse un contrabando de alimentos, ¿no? Alimentos fluídicos, pero alimentos. Y determinó que funcionasen todos los calabozos de generación para aislar a los recalcitrantes y advirtió al Ministerio del Esclarecimiento. Entonces son todos ministerios que los trabajadores a estos ministerios que tienen una conexión con la esfera terrestre, con nosotros. Y prohibió temporalmente los auxilios a las regiones inferiores. Entonces, toda la tierra perdió, toda la región de Río de Janeiro perdió, todas las zonas umbralinas perdieron. ¿Por qué? Porque realmente llegó un momento que no sé cómo, me gustaría escuchar un poquito la opinión de ustedes, David y de Noemí, sobre lo que estaba pasando. Señora Noemí, si gusta. Tú. Bueno, yo qué puedo decir nada más. Me recuerda a un consejo que me hicieron, que hay veces las personas que cuando tenemos cierta autoridad, hay veces como que tenemos el corazón de pollo, como vulgarmente se dice, y podemos permitir ciertos excesos en nuestra organización, en una escuela, en una institución, en una fundación, porque pensamos que ser buenos es ser
ser pacientes, ser tolerantes y quizás ser dejados. Y hay veces es necesario que mucho amor, que mucha complacencia puede generar daño al conjunto. Y alguien decía por ahí, es mejor separar el mal, poner orden a tiempo y no permitir que el mal se adentre en una familia, en una institución y eche a perder a todo el conjunto. Entonces, muchas veces, pues sí, hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, hay que ser ciertamente comprensivos, pero tiene que llegar un momento en el cual se tiene que poner el orden, porque si permitimos que el desorden siga, el desorden, el mal, el veneno de lo negativo puede arrasar y puede hacer daño a todo. Entonces ahora sí van a pagar justos por pecadores, van a sufrir las personas que no merecían sufrir por ese sentido de una falsa justicia o un exceso de amor, ¿no? Esa sería mi observación, mi percepción de este tema, ¿no? No, Yo podría decir, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Podría decir que me sorprende que estando ya en otro plano, no haya una reflexión sobre su comportamiento. Entonces, así como educamos aquí en la tierra, habría que pues tener, y creo que eso es parte de nuestro hogar, un lugar donde sean como educados, ya que pasaron otro plano, que tengan esa oportunidad de educarse, porque no puede ser que en lugar de participar y de colaborar para que fluya en la luz los objetivos de nuestro hogar, se comporten de tal manera que se me hacen como chiquitos jugando, ¿no? Como la hora que tiene nuestro hogar. Sí, pero creo que en estas formas se explica muy bien que cuando uno desencarna, uno no cambia. Entonces, si uno es goloso, si uno le gusta ciertas cosas, nosotros llevamos nuestros vicios al mundo espiritual. Y hay que recordar que nuestro hogar está en un nivel muy, muy próximo a la costa terrestre. Entonces, no es en realidad, no es una colonia espiritual muy, muy elevada, porque incluso hay suicidas ahí, ¿no? Entonces no es un local de luz aún. En realidad es un lugar transitorio donde la gente se está preparando para volver a la tierra. Entonces tienen todos los vicios, pero sí en algún momento del libro vamos a ver que ellos estudian lo que hicieron, estudian todas las relaciones del mundo, estudian sobre Dios, ellos rezan, ya vimos bastante eso, que ellos rezan, ellos reciben espíritu de luz, hay un consejo de espíritu de luz ahí para estar conversando con ellos, pero son como rebeldes, ¿no? Que sea alguien, sí. Roxana, yo quería comentar, ahorita me llega mucho la idea de que quizás, obviamente esto pasó hace mucho tiempo, hace muchos años o siglos en el pasado, cuando quizás recién se formó la colonia, estaba progresando, etcétera. De alguna forma, no lo percibo como muy cercano al momento presente. Pero si fuera ese el caso, creo que hay que recordar que siempre Dios permite hasta cierto punto la convivencia del mal con el bien, para poner a prueba el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia y verdaderamente, digámoslo así, aceptar los valores que realmente pregonamos. Por ejemplo, en la época del Maestro Jesús se puso a prueba a los discípulos. O sea, cuando el Maestro es tomado preso, hubo una oportunidad de prueba. De hecho,
Pedro fue puesto a prueba, por ejemplo, y todos. Cuando él se va también, bueno, cuando él murió, cuando él fue crucificado, muchos de los apóstoles estaban en la duda de continuar porque se sorprendieron de la muerte del maestro, pensaban que quizás lo iban a tener toda la vida. Cuando el maestro regresa, los reconforta, les da el proyecto de llevar el mensaje al mundo, y prácticamente todos los apóstoles siguieron, solo uno fue el que erró el camino. Entonces entiendo que muchas veces el mal se permite porque es una oportunidad de ejercitar las lecciones, se supone, aprendidas. Entonces ya cuando pasa un tiempo y se ve que ya es el momento, la justicia pone orden, como es el caso de personas recalcitrantes en el mal, que fue necesario llevarlas a un calabozo. Lo mismo creo que va a pasar en la tierra. El bien con el mal conviven en la familia, en la sociedad. Y, por ejemplo, en la cuestión política, unos van con un partido, otros con otro, y lo cierto es de que tenemos que aprender a valorar la justicia, el orden, el amor, la armonía, y es una oportunidad, es una prueba, creo yo, cuando pasan estas cosas, ¿no? Dios mismo lo permite, como bien lo dice, ¿no? Sí, no, estás correcto, David, tu impresión y tu intuición realmente es una colonia. Alicia le está contando a André Luis las cosas que pasaron y seguramente cosas que pasaron a 500 años, 400 años o 300 años, que sea. Nuestro hogar obviamente ya progresó bastante y como dijo Chico Xavier, este libro seguramente son 2 encarnaciones de André Luis. Él mezcló para que no fuera identificado. Entonces, si él estuvo 2 veces ahí en nuestro hogar, entonces él, podríamos decir que un intervalo, no sé, de 100 años, 150 años, estuvo ahí como 2 veces. Pero exactamente eso es lo que pasa. Entonces, cuando habla prohibido temporalmente los auxilios a las regiones inferiores, ya ya hablamos sobre esta, no sé por qué salió repetida. Deja yo, por favor, aquí. Esta ya salió. Dice, los espíritus comprenden siempre los designios que están encargados de ejecutar. No, algunos son instrumentos ciegos, otros en cambio saben muy bien con qué fin actúan. Solo los espíritus elevados cumplen misiones. La importancia de las misiones depende de las capacidades y de la elevación del espíritu. El mensajero que lleva un despacho también cumple una misión, pero no es la misión de un general. Entonces, que se ve cuando él cierra el Ministerio de las Comunicaciones, él cerró, quién sabe, las personas no tenían la dimensión del trabajo que se hacía con las zonas umbralinas entre que ahí se rescataba la gente, los espíritus en las zonas umbralinas y se la llevaba. Entonces, se muestra aquí que realmente muchos no sabían lo que hacían, tanto que se aprovecharon de un poco de ese trabajo para empezar a traer cosas que no eran necesarias, ¿no? Y que el gobernador de forma muy paciente le está tratando de decir, oye, no necesitamos de este tipo de alimentación. Por favor, David. Sí, por más de 6 meses, los servicios de alimentación en nuestro hogar fueron reducidos a inhalación de principios vitales de la atmósfera a través de la respiración y agua mezclada con elementos solares, eléctricos y magnéticos. Entonces la colonia supo lo que viene a ser la indignación del espíritu manso y justo. Al finalizar el periodo más agudo, la gobernación estaba victoriosa. El propio ministro de Esclarecimiento reconoció el error y cooperó en los trabajos de reajuste. Hubo en esos momentos regocijo público y dicen que en medio de la alegría general, el gobernador lloró emocionado, declarando que la comprensión general constituía el verdadero premio a su corazón. La ciudad volvió al movimiento normal. El antiguo departamento de regeneración fue convertido en ministerio. Sí, entonces ahí vino nuevamente la parte de que dijeron, bueno, ahora va a ser obligatorio, ya no vamos a estar con conversa para tratar de alguna forma de decirle que lo que es mejor no. Esto es lo que hay que comer y nada más.
y eran realmente los principios vitales a través de la respiración, que le enseñaron mucho ejercicio de respiración, y el agua mezclado con elementos solares, eléctricos y magnéticos. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos principios vitales, esta fue una diapositiva que nos faltó la semana pasada, cuando tenemos los tres elementos: Dios, que creó el principio inteligente y el principio material. Entonces, ¿cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital. Entonces, cuando nosotros vemos una planta, ¿cuál es la diferencia entre una planta y un mineral? Porque la planta tiene un principio vital. No se sabe exactamente lo que es, pero hace parte de todo, de un único elemento, que el fluido cósmico universal, que a través de eso se hacen todo el tipo de fluido. Y en la pregunta 63 del libro del Espíritu dice: ¿el principio vital reside en un agente particular o no es más que una propiedad de la materia organizada en una palabra? ¿Es un efecto o una causa? Es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Ese agente sin la materia no es la vida, así como la materia no puede vivir sin ese agente. Esta da la vida a los seres que lo absorben y lo asimilan. Entonces nosotros, cuando vamos a encarnar, tenemos nuestros elementos, tenemos la alma, tenemos el perispíritu, y vamos a través de la ayuda, obviamente, del papá y la mamá. Ahí nosotros vinimos y hay una creación de un cuerpo. Pero hasta ahora nunca los científicos han podido llegar a dónde realmente nace la vida. Y qué es lo que hace, qué es lo que es vida. Entonces, habla un poquito aquí del principio vital, que sea. Y nosotros, cuando venimos a la Tierra, cada uno viene con una carga de principio vital. Tenemos cada uno una carga de fluido vital. Entonces, quiere decir, Roxana va a vivir 90 años, entonces ahí ya tiene su carga para vivir los 90 años. Otra persona va a vivir 50 años, entonces le ponen la carga de los 50 años. Pero uno puede, así como uno pone un combustible a su auto, y puede manejar de forma no tan buena, y puede, de repente, en vez de que le dure, no sé, andar 500 kilómetros con ese combustible, va a andar 400 porque pisa demasiado el acelerador, o porque realmente no sabe manejar muy bien ese auto, ¿no? Ese vehículo. Y es la misma cosa con nosotros. Si nosotros no... y hay formas de que nosotros recuperemos estos fluidos vitales. Y los fluidos vitales se recuperan a través de la propia respiración, de los alimentos, el agua, y también a través del pase magnético. Entonces, empezamos aquí a entender que también en el mundo espiritual es utilizado ese tipo de fluido para que esas personas, los espíritus, se mantengan, porque todavía ellos están muy materializados. Ellos no logran de alguna forma de su propio ser tener esta energía para realmente seguir caminando, ¿no? Entonces, hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constituidos del universo. El principio vital conforma un tercer elemento. Sin duda, es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo. No obstante, su fuente es la materia universal modificada. Para vosotros es un elemento como el oxígeno y el hidrógeno. Con todo, ninguno de ellos es un elemento primitivo, pues todos proceden de un mismo principio. Entonces, a través de este principio es que todo se hace en todo. Entonces, es importante que cuando habla que los principios vitales de la atmósfera, ¿no? A través de la respiración y agua mezclados con elementos solares, eléctricos y magnéticos. Y ahí hay algo interesante. Entonces, el fluido universal es el elemento primitivo del cuerpo carnal y el del perispíritu, los cuales son simples transformaciones de aquel. Por la identidad de su naturaleza, ese fluido puede ofrecer principios reparadores al cuerpo. Condensado en su perispíritu, su agente propulsor es el espíritu, encarnado o desencarnado, que infiltran en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia
de su envoltura fluídica. Y aquí, cuando llegamos a la Génesis, vamos a hablar un poquito sobre los fluidos, también tomamos un poco, porque le está hablando de alguna forma del desencarnado para hacer trabajos de cura, para hacer una transfusión de fluidos salutares. Pero esos fluidos, nosotros también los encarnados, cuando hacemos, muy común aquí en los centros espíritas que hagamos vibraciones. Entonces al final dice, y vamos a vibrar, hacer vibraciones salutares del corazón para que la espiritualidad lleve estos fluidos a donde sea más necesario. Entonces, el fluido magnético tiene el magnetismo, tiene el magnético porque también hace parte de los espíritus que están encarnados. Entonces ellos también recibían estos elementos solares, la luz del sol, eléctricos y los magnéticos. Y los magnéticos seguramente eran espíritus encarnados que trabajan para la luz y que también nosotros donamos esto. Y durante en la literatura espírita, nosotros vemos también que hay muchos espíritas que hacen un desdobramiento, no sé cómo decir, un viaje astral, en portugués se habla desdobramento, ¿no? Que sea cuando uno duerme y nuestro espíritu sale del cuerpo durante la noche a través de un condón plateado, plomo, ¿no? Plomo. Entonces, de alguna forma, uno va a trabajar en las zonas umbralinas también o en otras zonas y los espíritus necesitan de nuestros fluidos, porque es un fluido diferente. Entonces, eso me gustaría hablar un poquito. Entonces, el principio es siempre el mismo. El fluido desempeña el papel de agente terapéutico y su efecto está subordinado a su calidad y a las circunstancias especiales. Y aquí se habla de la acción magnética, puede producirse de varias maneras. Primero, por el fluido del magnetizador, en cuyo caso se trata del magnetismo propiamente dicho, o magnetismo humano, cuya acción se encuentra subordinada a la potencia y sobre todo a la calidad del fluido. 2. Por el fluido de los espíritus que actúan directamente y sin intermediarios sobre un encarnado, ya sea para curarlo o calmar un sufrimiento, sea para provocar un sueño sonámbulo espontáneo o para ejercer sobre el individuo alguna influencia física o moral. Se trata del magnetismo espiritual, cuya calidad es proporcional a las cualidades del espíritu. Y podemos recordar que Lisias le daba pases magnéticos a André Luis en cuanto él estaba en el hospital, para que se recuperara de todo el problema que tuvo, que él tuvo un cáncer de estómago. Entonces, también ahí se mostró bastante su trabajo magnético. Y por el fluido que los espíritus derraman sobre el magnetizador, al cual este sirve de conductor. Se trata de magnetismo mixto, semi-espiritual o, si prefiere, humano-espiritual. Entonces, ¿qué es el uso de nuestro magnetismo de un espíritu que está encarnado con un magnetismo de un espíritu desencarnado? Entonces, combinado con el fluido humano, el fluido espiritual le transmite a aquel las cualidades que le faltan. En esas circunstancias, algunas veces el concurso de los espíritus es espontáneo, pero muy a menudo es provocado por la evocación del magnetizador. Entonces nosotros la próxima lectura que tengamos, el estudio, vamos a hablar sobre las aguas y entender un poquito ahí de a dónde vienen estos fluidos, que sea las esferas superiores estaban ahí mandándole todos esos fluidos salutares de alimentos a la gente. David, no sé si quieres comentar, Noemí, o seguir la lectura, lo que les parezca mejor. David. Voy a continuar la lectura, si les parece. ¿Ya? Desde entonces, solo existe mayor suministro de sustancias alimenticias que recuerdan la tierra, en los ministerios de regeneración y de auxilio, donde hay siempre gran cantidad de necesitados. En los demás hay solamente lo indispensable, esto es, todo el servicio de alimentación obedece a la más estricta sobriedad.
Actualmente todos reconocen que la supuesta impertinencia del gobernador representó una medida de elevado alcance para nuestra liberación espiritual. Se redujo la expresión física y surgió maravilloso coeficiente de espiritualidad. Lisias guardó silencio y yo me entregué a profundos pensamientos sobre la gran lección. Y nosotros nos vamos a preguntar al final por qué el gobernador hizo todo esto. ¿Cuál era la finalidad? Que sea, ¿por qué no los dejó comer porque era un alimento fluídico? ¿Por qué no los dejaba realmente alimentarse? Y cuando nosotros vamos al libro del Espíritu, en el capítulo 1, que es Dios, cuando abre el libro del Espíritu, la pregunta dice así: ¿el hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? La respuesta es no, le falta un sentido. ¿Será algún día dado al hombre comprender el ministerio de la divinidad? Cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. Debido a la inferioridad de sus facultades, el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye. Pero a medida que el sentido moral se desarrolla en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. Y la pregunta 12. Si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, podemos tener una idea de algunos de sus perfecciones. De algunas sí, el hombre las comprende mejor a medida que se eleva por encima de la materia. La vislumbra con el pensamiento. Entonces, a partir de ese momento, los espíritus encarnados que viven en nuestro hogar se pueden de alguna forma empezar a depurarse, que sea estar elevándose arriba de la materia, y nosotros realmente el espíritu que estuvo aquí en la tierra y que estaba desmaterializado y que entendía que era Dios, que era Jesús, cuando él dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque él estaba totalmente desmaterializado, aunque estuviera en la materia. Entonces, el trabajo que todo del Ministerio de la Elevación y el gobernador hicieron era exactamente para que, de alguna forma, estos espíritus que desencarnaron se desconectaran un poco de la materia. Y podemos hablar un poquito de la alimentación que había en 1500, 1600, que era una alimentación muy, de alguna forma, no sé, muy grosera, no es una alimentación totalmente diferente a la que tenemos hoy día en el siglo XXI. Entonces ellos necesitaban de alguna forma que estos espíritus avanzaran para que pudiera haber una conexión mayor con Dios y que podamos, porque en realidad nuestro objetivo mayor es realmente llegar a donde Jesús y llegar a ser espíritus perfectos para que podamos realmente comprender el sentido de Jesús y poder ayudarlo, porque somos co-creadores, ¿no? Y Dios nos espera para que realmente lleguemos hasta Él. Entonces, es la forma. Entonces, no sé si lo que le gustarían ahí estar comentando, David y Noemí. Señora Noemí, ¿quiere comentar algo? No, me sorprende toda esta información. Pues me sorprende mucho y me da mucha esperanza. Pero me sorprende. Gracias. Gracias. Y bueno, para terminar, pensando en el gobernador de nuestro hogar, cuando dice, le llega muy bien: bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra, y bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, que dijo
Jesús en el Sermón de la Montaña. Y ahí tendremos en la próxima semana el capítulo 10, en el bosque de las aguas. Y esto en nuestro estudio, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta. Voy aquí a cerrar la presentación de las... Muy bien. Bueno, señora Noemí, ¿puede hacer la oración de despedida? Pues damos gracias al Maestro Jesús por su presencia en este estudio. A todos los seres de luz que nos acompañaron, damos gracias su presencia, su ayuda. Y pedimos que toda la semana podamos integrar esta valiosa información en nuestra experiencia de evolución. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios. Bueno, y les vamos a pedir entonces a todos que puedan le dar me gusta en el video, que puedan compartir con la gente para que puedan entender un poquito más cómo es el mundo de allá. Y también seguir el canal, que es muy importante. Tenemos algunos videos que tienen más de 1000 visualizaciones vistas, pero realmente no tenemos las personas siguiendo nuestro canal. Es muy importante que realmente le pueden dar ahí un me gusta y seguir el canal, que nos va a ayudar bastante. Y recordar también, si pueden, que nos acompañen también en Instagram, que hay informaciones diferentes. Tenemos algunas cosas que traemos. Entonces vamos a ir a trabajar para realmente llevar el espiritismo a todos que hablan español, a toda la hispanidad, ¿no? Ya, muchas gracias. Le agradezco mucho a Noemí, a David por acompañarnos en este estudio, y ojalá podamos estar todos nuevamente en la próxima semana con el estudio sobre el bosque de las aguas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.